Pues nuevamente, bienvenidas, bienvenidos, maestra Gaby Gutiérrez. Me voy a permitir leer su síntesis curricular para que nos pueda compartir esta conferencia que se ha titulado Herramientas para una docencia igualitaria, incluyente y libre de violencia. La maestra Gaby Gutiérrez, Gabriela Gutiérrez Mendoza, es licenciada en Trabajo Social, diplomada en Formación Político-Feminista, Marcela Lagarde y de los Ríos, por la maestría en género de la Universidad Autónoma de México, en defensa y promoción de los derechos humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en mujeres y ciudad, Facultad de Urbanismo y Arquitectura, Universidad de Chile, en perspectiva de género para el trabajo en comunidades académicas, SIGO UNAM, y en educación e igualdad de género y derechos humanos para enfrentar las violencias, los derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres, por la Universidad Autónoma de Guerrero. Es jefa de sensibilización y educación curricular en la Coordinación para Igualdad de Género de la UNAM, docente, por supuesto, en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, en la Universidad La Salle, en la Escuela de Licenciatura de Trabajo Social IN VIA, en el Instituto de Liderazgo Simón de, no sé, dice en liderazgo, me imagino que es Simón de Beauvoir, de liderazgo y en la Fundación NEMI. Diseñó y coordinó la Unidad para la Igualdad de Género de la Escuela Nacional de Trabajo Social, UNIGENS. Es asesora para el diseño y evaluación técnica de asignaturas de género y violencia de género en la UNAM, integrante de la Comisión Especial Permanente de Género del Comité Técnico de Salud Mental de la UNAM, evaluadora y dictaminadora en Comité colegiado de proyectos para financiamiento de presupuesto público en la Secretaría de las Mujeres y en CONAVIM para el financiamiento de proyectos de refugiados para mujeres, niñas, niños, víctimas de violencia de género, coautora en 2019 de Escuela Nacional de Trabajo Social, la Unidad para Atención de la Igualdad de Género, UNIGENS, en el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, hacia una política integral con enfoque de género, Oficina de la Abogacía General de la UNAM. Y por último, ha sido ponente en conferencias, seminarios, mesas de trabajo a nivel nacional e internacional sobre igualdad de género, prevención y atención de violencia por razones de género, políticas de igualdad sustantiva, procesos de transversalización de la perspectiva de género en planes, programas de estudio, entre otros. Le agradezco mucho nuevamente, maestra Gabriela Gutiérrez, y pues le dejo la palabra, maestra, sin más. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Hugo. Y bueno, pues buenos días a todas, todos, todes. Es un gusto estar aquí en este espacio y con personas conocidas que aprecio, que admiro y respeto mucho. Y por eso me pongo como nerviosita. No crean que regresar siempre al espacio donde una perteneció y donde sigo perteneciendo provoca una profunda emoción. Y bueno, pues el día de hoy les agradezco mucho la invitación, maestro Hugo, maestra Norma, maestra Eunice, por a compartir parte de lo que estamos realizando aquí en la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Como ya el maestro Hugo comentó, pues estoy en la Dirección de Educación para la Igualdad de Género y parte de las tareas que nosotras estamos realizando desde esta dirección y en la jefatura a la cual pertenezco es buscar cómo promover, capacitar, sensibilizar en temas sobre educación para la igualdad y generar políticas para la inclusión de la igualdad de género dentro de los planes y programas de estudio. Y el día de hoy, pues, vengo a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a una guía que diseñamos, dirigida para, pues justo para todas las docentes, que le llamamos Caja de Herramientas para una docencia igualitaria, incluyente y libre de violencias. Y bueno, pues si me permiten voy a compartir pantalla, traigo preparada una presentación. El día de hoy el propósito es que ustedes conozcan esta caja de herramientas, generar algunas reflexiones sobre lo que nos corresponde como docentes
en los espacios áulicos y también fuera de ellos, en este marco que tiene la universidad dentro del programa de desarrollo institucional de buscar construir la igualdad y prevenir la violencia, que es lo que nos corresponde a la SIGU dentro de la comunidad universitaria. Entonces, bueno, pues inicio, si me permiten. Y bueno, pues les comparto, como había comentado, un instrumento que les voy a compartir el link también. Permítanme, ya está. Bien, entonces, este documento, ¿de dónde surge? Hemos estado trabajando pues, con toda la comunidad universitaria, con alumnado, profesorado, con funcionariado y con personal universitario, y parte de lo que nos hemos encontrado y que ustedes bien conocen es el tema de las demandas permanentes del alumnado, de las colectivas universitarias y también de bachillerato, de que exista una universidad pues, libre de violencia en cada uno de los espacios donde nos encontramos. Y aparte de esta gran movilización que han tenido nuestras alumnas, nuestros alumnos, nuestros alumnos, donde colocaron una problemática importante desde hace muchos años, pero que tuvo un punto importante en el 2018, donde fue el movimiento más amplio dentro de la universidad, que todos recordamos, cuando se cierran la mayor parte de nuestros planteles y se coloca en la agenda del alumnado la discusión sobre qué implica una universidad libre de violencia y qué es lo que se requiere justo para poder lograrlo. En estos años lo primero que se coloca es el tema de generar normativas y la creación o la atribución de algunas funciones a instancias universitarias que permitan la atención a los casos de violencia. Pero se va reflexionando pues que no es suficiente con tener espacios de atención a casos de violencia, sino es necesario también generar acciones que prevengan la violencia y que uno de los principales lugares donde son señalados como productores de la violencia dentro de la universidad son los espacios áulicos. Y que dentro de estos espacios áulicos, pues alguien que los actores colectivos que están colocados ahí, que estamos colocadas, pues es el alumnado y es el profesorado. Entonces, cuando estuvimos revisando esto, es qué es lo que necesitamos. Y pues una de las conclusiones en todos estos procesos colectivos es que se requiere de una cultura de prevención. Esta cultura de prevención donde haya espacios de reflexión claros sobre lo que implica la violencia por razones de género, pero también lo que implica la construcción de prácticas educativas igualitarias y libres de violencia, libres de exclusión, perdón, y de violencias de poder. Y aquí, pues, una reflexión importante que invitamos a realizar es el reconocernos como personas que tenemos autoridad dentro de las aulas, que a lo mejor generamos vínculos amigables, vínculos cercanos con el alumnado, pero que al final el profesor, la profesora, tienen una autoridad en el aula. Y esta autoridad, la reflexión es cómo transformarla de una autoridad jerárquica que impone a una autoridad que permita construir de manera colaborativa, que eso se hace mucho pues dentro de los espacios de prácticas, pero que al final, o sea, sí hay como momentos en los cuales se ejerce pues la autoridad frente al grupo de manera impositiva, y muchas veces esto lo hacemos pues reproduciendo patrones culturales, que no es solo una cuestión de decir yo quiero transformar mi aula, sino que implica una reflexión profunda sobre quién soy yo frente al aula junto con el grupo, o sea, qué es lo que estoy facilitando y colocando dentro de cada una de las sesiones en las cuales me encuentro, dentro de las aulas cuando estamos en los talleres de prácticas y también en los espacios, en los centros de prácticas, que es lo que se va reproduciendo en estos vínculos con el alumnado. Y parte de ello, pues, implica el reconocer
que en múltiples ocasiones, a través de nuestros discursos, a través de las propuestas que vamos realizando, inclusive metodológicas, hay epistemologías que reproducen también violencia o que reproducen estereotipos de género. Entonces, justo estas reflexiones nos llevaron a construir un documento, que es un documento electrónico, porque el propósito es que se pueda distribuir de manera masiva dentro de la universidad y que tenga reflexiones amplias para todo el profesorado. Y bueno, pues el objetivo de este documento que estoy comentando, pues es compartir y sensibilizar al personal académico respecto a las buenas prácticas docentes, con miras a construir ambientes educativos igualitarios y libres de violencia por razones de género en el día a día de su trabajo en el aula y con el estudiantado. ¿Qué significa esto? Que no se trata solo de reconocer cuando ya está colocada una situación de violencia, no solo de violencia docente-alumnado, sino también inclusive de promover relaciones entre las personas pares, es decir, entre el estudiantado, porque también es un espacio, o sea, este tipo de vínculos entre el alumnado, también hay reproducciones de violencia que en múltiples ocasiones nosotros detectamos, miramos, y a veces pensamos que son temas personales que tendría que resolver cada persona, pero que están colocados en las relaciones cotidianas y que van implicando inclusive al grupo entero en lo que va sucediendo. Entonces se trata justo de tener una herramienta que permita reflexionar sobre si hay reproducción de violencia dentro de nuestros espacios y también discursos de desigualdad. Porque parte de la aspiración que tenemos dentro de la universidad es a construir espacios igualitarios, espacios donde se reconozca la diferencia, es decir, que todo mundo nace con condiciones diferentes, ya sea por sexo, por género, por cuestiones de condición de clase, de educación, o sea, por múltiples factores nacemos en espacios diferentes y que estas diferencias dentro de nuestra sociedad se han convertido en desigualdades. Y estas desigualdades están colocadas en la forma en que transitamos en el mundo y en la forma en que estamos dentro del aula misma. Entonces, estas reflexiones, por lo tanto, tendrían que ser justo transversalizadas, es decir, colocadas no solo en los vínculos, sino también inclusive en la currícula oculta y en la currícula formal dentro de cada uno de los espacios donde nos encontramos, porque esto nos permitirá mirar un mundo más complejo y un mundo justo y una realidad que al ser compleja nos permita mirar desde varios niveles, desde varias aristas, qué es lo que está sucediendo en la relación docente-estudiante, en la relación estudiante-estudiante, e inclusive también en lo que reproducimos dentro de nuestras prácticas académicas y en este caso dentro de las prácticas comunitarias, que en múltiples ocasiones también se reproducen discursos de desigualdad por medio de los programas o de los proyectos que vamos colocando inclusive en las mismas prácticas. Entonces, más allá de esta parte normativa, porque ahorita les comento de qué consta esta caja de herramientas, se trata de que sea una herramienta, un recurso ético comunitario. ¿Qué significa esto? Cuando nosotras vamos a diferentes lugares donde vamos a sensibilizar, reflexionar, a capacitar y a impulsar elementos que permitan la transversalización de la perspectiva de género, mucha gente dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con estos elementos que surgen pues de la teoría feminista, y son ideologías que están colocadas. Y primero comentarles justo que esto no es una cuestión ideológica, sino es una construcción epistemológica la que se propone, y que además implica no solo una postura personal, una postura moral, donde está o no de acuerdo a mis principios personales, sino se trata de principios éticos. O sea, cuando hablamos de una construcción de igualdad, hablamos de principios éticos que permitan relaciones comunitarias distintas y que estas relaciones comunitarias estén colocadas a partir de los lugares que cada persona estamos ocupando dentro y fuera del aula, y que inclusive que nosotros y nosotros mismos somos parte pues de esos procesos culturales donde se ha colocado pues
la reproducción de la desigualdad a tal nivel que se han generado procesos de naturalización. Es decir, que ya no nos cuestionamos la reproducción de las desigualdades porque las hemos vivido tanto que ya no las vemos, pues, o ya no alcanzamos a reconocerlas de tan profundo que están colocadas dentro de nuestras vivencias. Por lo tanto, la caja de herramientas lo que busca es una reflexión ética de qué es lo que implica en este momento dentro de la universidad hablar de procesos de igualdad. De qué es lo que nos responsabiliza también como docentes que estamos dentro de la universidad, porque hay normativas que ya se están construyendo, que ya están colocadas dentro de la universidad, que estamos viviendo justamente, y que a partir de ello también nos compromete como docentes universitarios a cumplir con todos estos elementos que se están posicionando dentro de la universidad. Entonces, por lo tanto, la caja de herramientas lo que busca hacer es una herramienta accesible para que las personas que también no conozcan inclusive temas sobre igualdad o sobre perspectiva de género, tengan las herramientas suficientes de una manera asequible para que puedan obtener pues procesos de reflexión personal y colectivos que no solo estén colocados desde la docencia, sino también desde los vínculos que vamos estableciendo como personas. Nuestra caja de herramientas está dividida en varios bloques. Uno está las buenas prácticas docentes, donde retomamos algunos de los ejercicios que hemos visto ya dentro de la universidad, que incluyen varios de los que aprendí inclusive dentro de la Escuela de Trabajo Social y dentro de las prácticas concretamente. Hay algunas propuestas sobre el uso del lenguaje incluyente y no sexista. Hay información institucional sobre igualdad de género y atención a casos de violencia de género. Hay una propuesta también sobre qué hacer si tienes conocimiento de un caso de violencia de género, y ahorita haré algunas reflexiones junto con ustedes si me permiten. Los recursos que están en la coordinación para la igualdad de género a los cuales ustedes pueden acceder, un glosario sobre los términos de uso más frecuente que consideramos que se necesitaría, y algunas fuentes consultadas en caso de que ustedes quisieran profundizar sobre los temas aquí propuestos. Y bueno, pues iniciaría con el tema que es central pues para esta reunión o esta invitación que me realizaron, que son buenas prácticas docentes. Entonces, con esto, bueno, primero fue como una introducción amplia, y ahorita yo quisiera comentarles que si ustedes desean participar, preguntar, comentar, pueden levantar la mano en el momento que así lo decidan. No es necesario hacerlo hasta el final, para que podamos ir enriqueciendo este espacio. Y bueno, pues lo primero justo hablar sobre buenas prácticas docentes, que son propuestas específicas que tienen un punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Es aceptar que existen diferentes formas de reconocernos sexual, social y culturalmente. Entonces, que por lo tanto, estos elementos, o sea, que están colocados dentro de nuestros espacios cotidianos, que en trabajo social la cotidianidad es una categoría de análisis importante. Entonces, por ello no profundizo, porque en otras carreras hay que hablar sobre por qué hablar de lo cotidiano, y aquí sé que entendemos pues que lo cotidiano, que los vínculos cotidianos, la parte relacional cotidiana es parte de lo que va conformando la comunidad. Entonces, no profundizo en eso porque sé que aquí estamos pues con personas expertas sobre el tema. Entonces, solo sí decir que hay diferentes formas de reconocerlos, que históricamente han sido negadas, que irrumpen justo dentro de los análisis socioculturales, dentro de los análisis que realizamos, y que es cómo reconocernos desde la sexualidad, desde lo social y lo cultural. Y como profesionales en trabajo social reconocemos que existen diversidades múltiples y diversidades que van complejizando los vínculos. Y aquí quisiera colocar que no solo complejizan los vínculos,
sino que además es reconocernos esta parte de la interseccionalidad, es reconocer que existen vulnerabilidades, que se van construyendo vulnerabilidades distintas y que por lo tanto se van tejiendo diferentes formas de violencia. Hay violencias que están colocadas desde los discursos emocionales, psicológicas, académicas, epistemológicas, y que justo cuando hablamos de prácticas docentes es reconocer que se pueden, que somos nosotras, nosotros y nosotros también reproductores de este tipo de violencias, porque finalmente nacimos en una sociedad que reproduce esto de manera cotidiana y que nos educaron con un patrón, con elementos culturales donde la subordinación de lo femenino, no solo de las mujeres, sino de aquello que se considera femenino, es cotidiano, inclusive dentro de los mismos conocimientos. Y que inclusive se van reproduciendo prácticas que en un momento voy a comentar, que de pronto no alcanzamos a reconocer si no las reflexionamos. Entonces, por lo tanto, en los procesos de reflexión son importantes, pero no solo sobre la parte relacional, les decía, sino inclusive sobre los contenidos que vamos colocando en cada uno de nuestros procesos, en los semestres, por medio de nuestro programa, las prácticas que tenemos persona a persona, persona a grupo, personas, comunidad, grupo, comunidad, y los contextos de la educación. Y aquí estamos hablando desde una perspectiva incluyente y libres de violencia. Y reconocer también la importancia del currículo oculto, que cuando estamos en el aula no solo reproducimos un programa con contenidos formales, sino también se van colocando elementos que van dando soporte justo a nuestros elementos relacionales y que es parte justo de esta currícula oculta, como son una serie de valoraciones, de códigos, de normas, de ideas, supuestos, mitos, discursos, conceptos, creencias, relaciones de poder, roles, etcétera, que refuerzan la discriminación de las mujeres y de lo que se considera femenino. Un ejemplo de currículo oculto es cómo nos dirigimos a nuestras alumnas, por ejemplo. De decirles, es que nuestras niñas, y cuando les decimos las niñas, lo que hacemos es minimizar la presencia de las mujeres jóvenes que están estudiando en trabajo social, o cuando, por ejemplo, dentro de la misma, de la comunidad les decimos, bueno, madrecitas, el día de hoy vamos a hacer, o sea, a las mujeres les llamamos de diferentes, les vamos colocando diferentes sustantivos y adjetivos que implican una minimización de su presencia y por lo tanto de su aporte. Por ejemplo, al alumnado en ocasiones se les dice señoritas y a los hombres se les dice señores. Y la parte de señoritas implica, o sea, un vínculo donde a partir de tener una relación con un varón, o sea, se pueden convertir en señoras. Entonces, por lo tanto, y los señores no hay la palabra señorito, por ejemplo. Ustedes en el aula y nosotros en el aula nunca decimos buenos días, señoritas y señoritos. O sea, se dice buenos días, les dice buenos días, señoritas y jóvenes. La palabra de señoritas implica un proceso de subordinación histórica de las mujeres en la cuestión de que se les mira como menores de edad, pero no solo en términos legales, sino en términos también de propuesta, por ejemplo, dentro de las aulas, en propuesta en cuestión de reflexiones que se realizan de las problemáticas, de los análisis, de las propuestas metodológicas y demás. Los discursos colocan, esa es una reflexión importante. Y una pregunta que sería relevante hacer es cómo nos dirigimos al alumnado de manera cotidiana y cómo a partir de esa forma en que nos dirigimos a las personas que están con nosotras y con nosotros, les damos un lugar de cuestión de autonomía en la toma de decisiones y de construcción de ideas, por ejemplo, y de generación de propuestas. Este es un elemento que parece cotidiano y que nos cuesta, por ejemplo, mucho reconocer. Y le agradezco a quien me dio este ejemplo que es importante colocar. Por lo tanto, cuando hablamos de buenas prácticas docentes, nos referimos a todas aquellas actividades e intervenciones que realiza el profesorado, y por ejemplo, aquí utilizamos una palabra que es profesorado, que ya sé que utilizan mucho en trabajo social,
pero que sería importante, bueno, aquí nos dice el maestro Marco Antonio, la palabra señorito se ha utilizado para ofender a los varones. Un profe de educación física en la secundaria así les decía a los hombres que no rendían en los deportes. Fíjense qué importante, por ejemplo, esto que está colocado aquí, porque al final, o sea, justo a las señoritas, a las alumnas, cuando les dicen señoritas, o sea, pareciera que es una palabra amorosa o una palabra de reconocimiento, pero en cambio cuando se coloca en masculino, justo es una palabra que denosta a los varones, por ejemplo. Entonces, ¿qué estamos reproduciendo y colocando en nuestras aulas por medio del lenguaje? Sería una primera reflexión que a mí me gustaría que ustedes realizaran, no como Gabriela, sino como parte de la propuesta de generar este tipo de espacios incluyentes. Entonces, la palabra profesorado, por ejemplo, es un sustantivo colectivo que justo trata de incluir a hombres, a mujeres y también a personas de la diversidad. Es decir, que no invisibiliza a las personas que estamos dentro de la docencia y que justo se trata de reconocer quiénes estamos presentes, porque cada quien está presente a partir de diferentes necesidades y a partir también de la ruptura de diferentes, o el propósito es romper inclusive todas las brechas de desigualdad que históricamente se han construido. Adelante, maestra María Luisa. Gracias, maestra. Pues solamente comentar esto, porque a mí sí me llama la atención que en los últimos años se utiliza tanto hablar de alumnado como hablar de profesorado. Cuando se refieren a nosotros, la función que realizamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la docencia, y es la docencia. Entonces, no sé, Gaby, si nos puedas explicar por qué no se usa la docencia, por qué no se habla de docentes, ¿no? Ajá. Que es colectivo también, es un término colectivo, o estudiantes, que también es un término colectivo. Entonces, a mí me gustaría saber por qué no se utiliza de ese modo y en cambio se utiliza profesorado, el profesorado. Ajá. Y si gustas, maestra, tengo una parte pequeña sobre el lenguaje incluyente y lo abordamos ahí. ¿Me permitirías hacerlo ahí? Claro, sí, claro. Vale, ahí lo miramos como una propuesta justo, y de hecho hay toda una cuestión también de reflexión en torno al uso del lenguaje incluyente, y me parece importante la observación que estás realizando, y lo retomo en un momento más, por favor. Entonces, Gracias. y gracias por tu comentario. Entonces, bueno, importante mirar pues la cuestión del uso del lenguaje. En un momento lo reflexionamos. Y lo importante es que todas las actividades, todas las acciones que nosotros realizamos, nosotros, van a intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya decía yo que parece que no es relevante, comentaba hace un momento que parece que no es relevante la forma en que nos dirigimos al grupo, a quienes integran a nuestro grupo, pero finalmente eso va a colocar elementos de procesos de subordinación o procesos de inclusión dentro del aula. Entonces se trata justo de buscar qué es lo que nos permite sumar y construir a partir de este proceso de perspectiva de género para la construcción de la igualdad. Es muy importante, que es lo que estoy retomando en este momento y lo que se está proponiendo aquí. Entonces, las buenas prácticas docentes tienen algunos elementos dentro de esta guía que estoy el día de hoy compartiendo. Y bueno, un primer punto de partida es: durante el trabajo en clase y la convivencia docente-estudiante, hay algunas preguntas que proponemos se realicen. ¿Quiénes y cómo participan en la clase? Es decir, por ejemplo, ¿a quién se le otorga la palabra de manera principal? ¿A quién se valida sus propuestas? ¿A quién se le valida su palabra? ¿Cómo se retroalimentan las participaciones que realizan hombres, mujeres y personas de la diversidad? Cuando estamos en un grupo, ¿quiénes suelen presentar, por ejemplo, los trabajos grupales, los trabajos colectivos? Cuando hay grupos que no solo son de mujeres, sino que son de hombres, mujeres y personas de la diversidad. ¿Y cómo se distribuyen los trabajos inclusive dentro de los equipos?
y dentro del aula. En muchos lugares más marcado se nota, en otros más velado, que hay, por ejemplo, algunas tareas que se distribuyen donde hay una alumna que realiza todo el trabajo de investigación, hay otra que realiza todo el trabajo de diseño, y el que llega y presenta frente al grupo es el varón, ¿no? Es el hombre. O sea, el hombre es representación de su equipo y en múltiples ocasiones, no digo todas porque aquí no se puede absolutizar, ni se puede decir siempre sucede, pero en múltiples ocasiones los hombres asumen la tarea de representación del grupo. Y no siempre realizan la tarea, el trabajo que hace el resto del equipo, por ejemplo, y esto sí lo hemos visto dentro de las prácticas inclusive, porque hay justo la reproducción ahí de quién tiene liderazgo, de quiénes suelen hablar más, o sea, como docente a mí me ha tocado en múltiples ocasiones que las chicas han estudiado, que llevan todo subrayado, que llevan todo preparado, y que en múltiples ocasiones no existe confianza en sus aportes, justo porque es parte de estos procesos donde nos han educado y donde la voz de las mujeres ha sido invalidada históricamente, y donde muchas mujeres, por ejemplo, no tienen un aporte, no tienen confianza en lo que están aportando, y en cambio, en los hombres, por ejemplo, se les ha enseñado a confiar en su palabra. Y esto se reproduce dentro de la clase. Y no necesariamente lo que aportan siempre los hombres son ejemplos o son procesos de reflexión a partir de lo que se está trabajando dentro de ese momento en el aula. ¿Qué imágenes compartimos? ¿Qué es lo que colocamos dentro de las prácticas? Aquí lo diría de manera concreta. Recuerdo que en una ocasión, reflexionando sobre estos temas con algunos de los grupos en la asignatura teórica, les decía, por ejemplo, se dan cuenta que necesitan hacer un programa para reforzar los hábitos alimenticios en una escuela de primaria. Y entonces envían una convocatoria y dicen, estimados padres de familia, ¿no? Y en múltiples ocasiones, por ejemplo, el padre de familia, o sea, los padres en múltiples ocasiones no cocinan o no son responsables de la alimentación dentro de los espacios. Y lo que hacemos por medio de esa pequeña palabra es reproducir estereotipos dentro de un marco que es una intervención en un proceso formativo de una disciplina social como parte de una carrera en la universidad. O sea, ¿cómo reproducimos estos elementos dentro de nuestra práctica? Marcamos, aquí nos dicen, por ejemplo, que hay reproducciones binarias, por ejemplo, dice, hay tipos de familias, de parejas, de la diversidad, de problemas de personas migrantes con discapacidad, personas indígenas, permitiendo no seguir en modelos binarios, justamente. En múltiples ocasiones, por ejemplo, cuando hablamos de familias dentro de nuestras prácticas, o cuando hablamos de pareja, hablamos de familias y de parejas binarias, o sea, heterosexuales, hombre-mujer, cuando la realidad nos está marcando que esto ya no es. Sin embargo, en el imaginario que reproducimos cuando estamos colocando estrategias de intervención, o sea, o estrategias de incidencia, continuamos con esto y vemos a las parejas no binarias como parejas excepcionales o como parejas fuera de norma dentro de este tipo de contexto. Y continuamos reproduciendo este tipo de prácticas. O, por ejemplo, también nos los dice personas migrantes que en múltiples ocasiones, por ejemplo, se llaman como personas ilegales cuando todas las personas somos legales. Y entonces aquí generan procesos de jerárquicos dentro de los discursos cotidianos que vamos colocando en nuestros espacios áulicos. Hace un momento les decimos cómo nos referimos al estudiantado, cómo nos referimos a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, a nuestras alumnas. Recuerdo que en algún momento, por ejemplo, en una escuela, en una facultad nos decía, es que si en la lista dice que se llama Pedrito y la alumna me dijo que se llama Isabel, pues aquí en la lista dice Pedrito. O sea, entonces, ¿yo qué hago? O sea, pues yo como docente empiezo a mirar qué es lo que reproduzco cuando le nombro, o sea, en la forma
en que, o sea, en la forma heterosexuada, en la forma en que quizás ese alumno aún no ha realizado a lo mejor el procedimiento legal, pero ya está en un proceso de tránsito emocional, corporal y demás, donde ya está colocado justo en esta transición. Y entonces, ¿por qué no respetar, por ejemplo, este tipo de procesos que la universidad ya lo tiene inclusive dentro de sus normativas? Recuerdo que en algún momento alguien decía, ¿qué hago frente a eso? Pues lo único que tengo que hacer es respetar los procesos que cada alumna, alumno y alumne tiene y no generar discriminación dentro del aula. Y este tipo de discriminación tiene también inclusive que ver con la parte corporal del alumnado. Recuerdo, por ejemplo, que en un lugar había un alumno, él se autodenominaba como alumno, y tenía una voz muy aguda, una estatura pequeña, por ejemplo, y el grupo, junto con varias personas docentes, cuestionaban o bromeaban en torno a este cuerpo que estaba colocado dentro del espacio. Adelante, maestro Oscar. Gracias, pues yo solamente me parecería que una buena práctica que podemos hacer de manera súper concreta y muy sencilla al inicio de cualquier proceso, sea taller, clase, semestre, diplomado, maestría, es iniciar con la presentación de nuestra identidad, y con eso nos evitamos un buen de situaciones, porque si no lo que estoy haciendo es leyendo el cuerpo de la otra persona, leyendo su expresión, pero la expresión y la identidad es un proceso propio, individualísimo. Entonces, si nosotras y nosotros y nosotros iniciamos como cada una de las personas del grupo se presenta con la identidad con la que se reconoce, entonces empezamos a evitar esas colocaciones de lo que se considera la discriminación. Entonces, si yo me reconozco como un varón, como un profesor, yo les digo, yo resulta que prefiero que me digan, se refieran conmigo como un hombre, y así con cada una y cada uno y cada uno de mis estudiantes me dirá esto, y me facilita muchísimo la vida de cómo lo voy a nombrar. Yo, por ejemplo, pues tengo personas que, ahorita decías, maestra, no han hecho esta transición, y yo me pongo a pensar, tampoco la tendrían que hacer, ¿no? Exacto. O sea, no tienen que hacer la transición jurídica para que yo les respete su identidad. Entonces, yo Exacto. tengo ahorita un estudiante que explícitamente me dice, yo no voy a hacer la transición jurídica porque es toda una situación que yo en este momento no me siento preparado para hacer emocionalmente, pero prefiero que me llames de tal manera. En la lista aparece con otro nombre, pero su identidad es esta. Entonces, ninguna de mis estudiantes me dice, no me cuestiones si yo me llamo Oscar. O sea, asumen que me llamo Oscar y me tratan como un Oscar. Entonces, pues parto de esa idea de que también ese es el respeto para todas, todos y todas. Exacto, gracias maestro, y es un buen ejemplo. Y justo hay una práctica que se podría realizar, es que en lugar de colocar reglas de convivencia, se podría generar como una práctica docente un espacio seguro. ¿Qué requerimos para generar un espacio seguro dentro de las prácticas? Para que el alumnado se sienta en un espacio seguro. Porque los marcos de convivencia tienen inclusive una mirada normativa, o sea, una mirada así como un poco más dura, y cuando hablamos de espacios seguros es un diálogo sobre qué es lo que requerimos cada quien para sentir que estamos en un espacio seguro para generar procesos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, y esto implica inclusive el cómo quiero ser nombrada, nombrado, nombrade, como bien lo estabas diciendo, porque no podemos leer los cuerpos. No puedo decir, es que esta persona tiene este cuerpo y por lo tanto le voy a nombrar así. Y no tendría por qué la persona inclusive tendría que decidir si quiere ser nombrada de alguna manera. O sea, a pesar de que yo mire algo distinto, no puedo yo afirmar, o sea, ese nombrar, por ejemplo. Y ahí está colocado ese tema y también están colocados otros más, ¿no? Algunos que tienen que ver bueno, lo viví de cerca justo en la experiencia que tuve desde Unigens, desde la forma en que, y aquí fueron docentes varones que se acercaban a las alumnas, ¿no? Que los docentes decían, es que yo siempre me he acercado de esta manera a las alumnas, o sea, docentes que miraban el escote de las chicas, docentes que tenían un acercamiento corporal no deseado, no pedido, y que decían, bueno, es que yo siempre me he acercado así y nunca me han dicho nada. Pues no, maestro, porque tú eres el maestro, tienes una postura, un lugar jerárquico en esta relación, y estás reproduciendo algo
que a lo mejor las alumnas no saben cómo decir que no, pero que se sienten incómodas o en ocasiones se sienten invalidadas su presencia dentro del aula. Entonces, a partir de aquí es importante la reflexión de que muchas prácticas que estamos realizando, o sea, han sido realizadas bajo estas otras miradas donde hemos sido validadas como autoridad y que son prácticas que están colocadas pues justo desde un proceso de superioridad jerárquica. Y cuando hablamos de la perspectiva de género, hablamos de cómo es que entonces empezamos a mirar también no solo la relación jerárquica que hay entre docente, estudiante, alumnado, sino también que está atravesado inclusive por esta cuestión de los mandatos masculinos y de los mandatos femeninos, donde se ve el cuerpo como aquello que se puede dominar y que lo hacemos inclusive de manera no reflexionada. La invitación es justo a que dejemos de normalizar y de mirar como natural este tipo de prácticas. Por lo tanto, ¿de quién es responsabilidad de la reflexión? Es del profesorado, porque el profesorado es a quien nos corresponde ir colocando esos espacios seguros dentro de la universidad, y efectivamente es una mirada distinta, es una mirada desde es una mirada ético-política que nos convoca a tener relaciones distintas con nuestro alumnado. La otra parte que tiene que ver con esto es la comunicación fuera del aula, los medios y los horarios. Hay docentes, por ejemplo, que se comunican fuera del horario escolar. Bueno, sí, aquí nos dice la maestra Yasmín, inclusive reforzar la cultura de la denuncia. Esto es muy importante y lo vamos a retomar nuevamente cuando miremos qué hacer en caso de que detectemos que está viviendo violencia alguien de nuestro grupo. Y gracias, Yasmín, la maestra Yasmín, por comentarlo. Entonces, respetar y colocar también dentro, de manera hablada, de manera dialogada con nuestro alumnado, cuáles van a ser los horarios y las formas que vamos a usar para comunicar. Que sea explícito, que sea un acuerdo consensado, porque esto nos permitirá también tener claridad de lo que se puede comunicar, no solo como docentes, sino también inclusive de lo que se pueden comunicar entre pares, en qué horarios se pueden comunicar, en caso de que sea necesario, para poder acordar puntos de encuentro, para poder acordar cómo realizar los diseños, cómo realizar el material didáctico, etcétera. Algo, por ejemplo, que se sugiere mucho es no utilizar el WhatsApp como una herramienta de comunicación. ¿Por qué? Porque el WhatsApp coloca los teléfonos de las alumnas, de los alumnos en el grupo, y no necesariamente todo el grupo quiere comunicarse con el resto del alumnado. Y porque es una forma de identificar, de que han usado muchos agresores, pues, por medio del WhatsApp, han detectado algunas personas que han acosado u hostigado de manera posterior. Entonces, utilizar algunos otros mecanismos de comunicación que no coloquen la información del alumnado de manera pública y de manera accesible, por ejemplo. Una forma quizás podría ser el Facebook, podría ser el espacio de mod, las aulas mod, las classroom, donde también tienen chats donde se pueden comunicar, porque vamos aprendiendo, hemos ido aprendiendo pues que el WhatsApp ha sido un instrumento que muchas personas han usado para acosar, no en todos los casos, pero sí es importante la reflexión del grupo sobre qué mecanismos utilizar para poder comunicarnos y que no sean una propuesta desde el docente, o que si lo proponen se vean cuáles serían las ventajas y las desventajas de utilizar cada una de estas redes y de poner límites para su uso, por ejemplo. Este tipo de prácticas de pronto las asumimos y no las llevamos justo como una parte de procesos reflexionados, como les había comentado. Entonces, aquí el maestro Oscar había comentado muy bien la forma de cómo nombrarse dentro del aula y que sea una propuesta inicial justamente para poder hacerlo.
Entonces, ¿qué más colocamos? Inclusive también el no usar horarios laborales para dirigirnos al alumnado. No sé cuántos de ustedes, que a mí sí me ha tocado, que pronto es domingo a medianoche y de pronto es, maestro, ¿cuál es la tarea para mañana? Pero que esa pregunta empezó porque desde nosotros también enviamos la tarea y los acuerdos y recordatorios el domingo en la noche, ¿no? Entonces se trata justo también de aprender a colocar y a separar pues los espacios privados de los espacios docentes y que sean prácticas no invasivas también de este tipo de espacios. Creo que hasta que fue esta reflexión de cómo respetar los espacios, que también a mí me sucedió, el cómo mirar, cómo me relacionaba con mi alumnado y de cómo no invadirles justamente, también me permitió transformar algunas prácticas. Y cuando estamos hablando del tipo de asignaturas de quienes están aquí presentes, sabemos que la comunicación tiene que ser permanente y fluida. Entonces, ¿qué hacer para poder facilitar esa comunicación y justo no invada los espacios de las alumnas, los alumnos, los alumnos y también de ustedes como docentes? Por lo tanto, una sugerencia es también acordar este tipo de elementos y la otra propuesta, muy práctica y muy concreta, hablar por nombre al alumnado. Evitar decirles, oye chiquita, oye chiquito, oye niño, oye niña, oye mamacita, mira papacito. O sea, son ejemplos extremos, pero aquí la pregunta es, ¿cómo nos referimos al alumnado? ¿De qué manera, de pronto, minimizamos, como les decía hace un momento, su presencia? Adelante, maestro, por favor. Maestro Hugo. Gracias, maestra. Sí, sobre el tema anterior del respeto a los horarios y los días, hemos sido muy enfáticas en pedirles, maestras, aprovecho el tema, que puedan respetar los horarios de la práctica, los días. En nuestra práctica es muy importante que sus procesos formativos sean en los días que están considerados, en los horarios, y sobre todo esto que señala la maestra Gaby, ¿no? Los momentos y tiempos de comunicación. Lo pongo porque nos cuesta trabajo, estamos acostumbrados a otras dinámicas, de pronto ya las traemos ahí de que no hay días y no hay horarios, pero tenemos que empezar a trabajar en ello, tenemos que concientizarnos de ello, y bueno, no quería dejar pasar el tema, maestra. Gracias. Gracias, maestro. Y gracias por comentarlo, me parece importante reforzarlo justo desde quienes de usted, maestro, como jefe de prácticas. Y otra propuesta más, la cuestión de las asesorías personales. Varios docentes han utilizado los espacios de asesorías para el acoso, justamente, para el hostigamiento. Y bueno, pues aquí más bien se sugiere que cuando alguien solicite una asesoría, pues más bien se convierta en un espacio de reflexión colectiva. Porque seguramente esa cuestión de asesoramiento personal, la pregunta de una persona, quizás provoque la reflexión colectiva en el grupo. O sea, quizás sea una duda que esté colocada en el resto del grupo. A lo mejor ya todo el mundo lo tiene claro, una persona no lo tiene claro, pero platicarlo en el grupo permitirá justo profundizar lo que sea necesario y abordar las temáticas que aún se requieran o detectar problemas específicos y evitar este tipo de situaciones, como les comento, que dentro de la universidad sí ha sido un espacio, el citar alumnos, alumnas, alumnes fuera del aula. Y bueno, no me refiero a los centros de práctica, porque los centros de práctica tienen un propósito específico, pero sí citarlos fuera de los horarios, fuera del centro de prácticas y fuera del aula, puede generar circunstancias que no sean, bueno, que propicien condiciones de violencia. Entonces, por lo tanto, también se sugiere que las asesorías pues sean dentro de los espacios escolares, como les decía, los centros de prácticas, en las aulas o inclusive en las bibliotecas. También el otro tema es no colocar vínculos personales cuando estamos con el alumnado. Estos vínculos personales en múltiples ocasiones suelen colocar condiciones
de abuso. No todo mundo lo realiza como lo decía, pero sobre todo cuando está colocado el tema también de la vida sexual. En múltiples ocasiones hay comentarios referidos a la vida sexual del alumnado, de la alumna, del alumno, del alumne. Entonces, evitar este tipo de situaciones. Porque finalmente, así como nosotros tenemos la obligación de reflexionar sobre esto, pues reconocer también que nuestras alumnas tienen herramientas diferentes a las que teníamos seguramente muchos de nosotros a su edad, que ya saben reconocer y nombrar la violencia, por ejemplo. De pronto dicen, aumentó la violencia, no sabemos si ha aumentado, pero lo que sí sabemos es que tienen más herramientas para reconocerla, para nombrarla y para decir, esto me hace sentir incómoda, incómodo, incómode. Y la otra parte es que también, ya dentro de la universidad justo, hay condiciones que no permiten validar este tipo de prácticas. Por lo tanto, lo que es importante reconocer es que la figura de docente implica una responsabilidad. Y aquí estamos hablando de una responsabilidad ética universitaria dentro de todos estos procesos que tenemos en la universidad de desnaturalizar y de desnormalizar las relaciones de violencia que hemos tenido. Entonces se trata justo de colocar elementos que permitan generar tratos que coloquen, y aquí hay una pregunta importante que sí quisiera leer dentro de la caja de herramientas, que dicen, si eres académico varón, y que aquí sí va una reflexión específica a los varones, y dice, problematizar tu relación como docente implica una reflexión sobre una doble condición de poder, de género e institucional. Estableces un trato diferenciado de ventaja-desventaja, cercanía, lejanía, rigor, flexibilidad, reconocimiento, indiferencia, asignación de tareas o roles con tus estudiantes en función de su sexo-género. Si es así, ¿cuál es la función de ese trato diferenciado? Entonces, esta pregunta me parece importante a los varones porque en múltiples ocasiones se ejerce esta autoridad que se tiene como docente cruzada por el tema del ser varón. Y que no solo es con el alumnado, sino también inclusive con las profesoras pares. O sea, varias profesoras también se han sentido incómodas en múltiples ocasiones por el trato que algunos profesores varones tienen con ellas. Y no me refiero a acoso o hostigamiento, sino a la forma en que es tratado su aporte, su reflexión, su contribución a los procesos académicos. Estas prácticas docentes son una responsabilidad colectiva. ¿Qué implica esto? Que no solo es una reflexión de tipo personal, o sea, atraviesa lo personal, pero al final está colocado dentro de una práctica que se tiene que reflexionar de manera colectiva con nuestros pares, con aquellas personas con las que estamos relacionándonos de manera cotidiana. Esta caja de herramientas se realizó en el momento en el que estaba aún más fuerte la presencia en espacios virtuales. Por lo tanto, tenemos un apartado que habla sobre este tipo de espacios áulicos virtuales, que la mayoría fueron por Zoom. Los dejo ahorita solo como referencia porque sabemos que las clases en su mayoría son presenciales. Entonces solo les invito a que lo lean en caso de que requieran profundizar. Quisiera colocar algunos otros elementos sobre la reflexión colectiva sobre prácticas igualitarias que les decía hace un momento cuando empecé, que no tiene que ver solo con la cuestión relacional, sino también sobre cómo estamos reproduciendo el sexismo y los estereotipos de género en el currículo formal y en el currículo oculto. La P significa la perspectiva de género. Entonces, aquí estamos hablando sobre la inclusión de la perspectiva de género en el currículo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos colocando la perspectiva de género? Nos permite reconocer
si hay prácticas androcéntricas, es decir, que estén colocadas o centradas en los conocimientos que los varones en este caso han estado generando dentro de nuestra disciplina o dentro de las ciencias sociales o de todas las herramientas y los recursos de conocimiento que tenemos, que en múltiples ocasiones, por ejemplo, toda la bibliografía son hombres, y cuando hablamos de mujeres, hablar de mujeres, déjenme decirles que no es hablar de la perspectiva de mujer, de género. Hablar de las mujeres se pueden reproducir la mirada tradicional que tenemos hasta ahorita. Entonces, por lo tanto, hablar de la perspectiva de género significa reconocer cuáles son las desigualdades de género que están colocadas en la construcción de los saberes y en las diferentes áreas de conocimiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De empezar a reconocer los sesgos, los valores y los mensajes de género que se han colocado en cada uno de los programas. Y esto lo vamos a hacer a través de varios elementos. Uno que, bueno, nos toca cuando hacemos una reflexión amplia, que sé que, bueno, cada final de año de práctica se realiza dentro de la escuela, es la revisión y el diagnóstico de las asignaturas y de los programas. Mirar y reconocer si estamos visibilizando e incorporando los conocimientos generados por las mujeres y las diversidades genéricas en los marcos epistemológicos de cada área y de cada una de las asignaturas. La evaluación de cuáles son las temáticas, la bibliografía y el impacto en el diseño de los programas, que de hecho es una tarea que estamos realizando dentro de la universidad, en la reproducción de los roles, estereotipos, sesgos y mandatos de género. Por lo tanto, ¿qué se invita? A hacer de manera reflexiva con los grupos si estamos reproduciendo o no dentro de nuestros contenidos los sesgos de género, las diferencias, las desigualdades genéricas e inclusive también el uso del lenguaje incluyente dentro de los programas y materiales de trabajo. No les voy a decir en qué carrera, pero por ejemplo hace poco me tocó revisar una asignatura nueva sobre género, y el lenguaje era los alumnos, los docentes, o sea, era una asignatura de género y no nombraba a las mujeres, a las diversidades, y solo nombraba a los hombres, por ejemplo. Esto nos puede estar sucediendo. Ese es solo en el lenguaje incluyente, pero estamos reconociendo que hay autoras que han aportado en estos temas dentro de lo que estamos realizando dentro de las prácticas. Si no hay mujeres, hay una reflexión sobre por qué las mujeres no han escrito sobre este tema. Hay algunos sesgos dentro de los temas que estamos trabajando dentro de la asignatura, algunos sesgos de género, por ejemplo. Si estoy trabajando con personas que son personas que están transitando dentro de nuestro país, personas migrantes, hay una diferencia entre migrantes hombres, migrantes mujeres y personas de la diversidad, o les veo a todos de la misma manera sin reconocer cuáles son las diferencias que tienen cada persona a partir de su condición de género. Si estoy hablando, por ejemplo, sobre salud mental, es igual hablar de la salud mental de mujeres jóvenes, de hombres jóvenes, de personas de la diversidad jóvenes, de niños, niñas, adolescentes, en el tema de la salud mental. Es igual hablar sobre adultas mayores, personas adultos mayores o de la diversidad en salud mental, por decir algunos temas. Cuando estamos hablando de cómo incluir la perspectiva de género dentro de nuestros planes, dentro de nuestros programas anuales, estamos hablando de cómo reconocer estos sesgos de género, porque finalmente generan desigualdades, y estas desigualdades tendrían que ser abordadas de manera distinta dentro de los procesos de incidencia de trabajo social. Y esto nos da justo, el poder reflexionar con nuestro grupo sobre cuáles son las desigualdades que vamos reconociendo, por ejemplo, en las poblaciones que vamos trabajando. Y esta es una manera de inclusión de la perspectiva de género dentro de los planes y programas de estudio. Como ven, no solo es hablar sobre género en abstracto, sino es colocar estos elementos de análisis para poder generar
estrategias metodológicas y procesos de incidencia diferentes, diferenciados, a partir de las poblaciones con las que estamos trabajando. Y también es inclusive reconocer, estimular y potenciar el aporte de nuestras alumnas dentro de cada uno de estos elementos. Quiero colocar, por ejemplo, que cuando fue el proceso del confinamiento, el tema del confinamiento, las cargas, por ejemplo, a hombres, a mujeres y personas de la diversidad se dio diferente cuando estábamos en nuestras casas. Hubo un seminario que se realizó, se convocó acá desde la coordinación y se reconoció, por ejemplo, que los hombres tenían mayor productividad estando en confinamiento, los hombres que realizan investigación, a las mujeres, porque los hombres decían, es que la verdad, estar confinado me ahorra transportarme todos los días a la oficina, o sea, me ahorra ir a salir a comer y regresar a comer, yo me levanto, desayuno y me pongo a escribir y me pongo a investigar, y yo me siento más productivo y más concentrado estando en casa. Y las mujeres, en cambio, muchas se dedicaron a cuidar a las personas enfermas, a cuidar y acompañar a sus hijos e hijas en los procesos académicos a distancia, y el tiempo que dedicaban al trabajo, y eso se vio también en las docentes, en las investigadoras y en las trabajadoras, en todas las trabajadoras y personal de confianza, restaba tiempo a las tareas sustantivas que realizaban dentro de los trabajos. Entonces, reconocer este tipo de condiciones nos permite generar políticas diferentes inclusive, y esto nos implicaría también cuando hablamos de profesionales en trabajo social, de reconocer que hay condiciones diferentes en las cuales estamos viviendo esta realidad. Y cuando hablamos de la perspectiva de género, hablamos de colocar esta desigualdad generada a partir de la diferencia dentro de los procesos que realizamos académicos. Vivir, por ejemplo, como comerciante en una zona específica es igual como comercian los hombres y las mujeres. ¿Qué sucede con las personas de la diversidad? Preguntas como este tipo tendríamos que estarnos realizando para romper justo con las prácticas, con los procesos académicos que están centrados justo en una construcción patriarcal dentro de los contenidos académicos dentro de nuestro programa. También, bueno, pues evidenciar los procesos de discriminación y de desigualdad que existen entre las personas con las que tenemos incidencia como profesionales en trabajo social y también dentro de nuestros grupos. Y también inclusive si reproducimos desde nuestras formas de interpretar la realidad, desde nuestras metodologías inclusive, reconocer si hemos visibilizado a través de estos procesos la reproducción de roles y estereotipos, que creo que en múltiples ocasiones sí lo hemos hecho. También, inclusive, parte de lo que se invita a realizar como una práctica docente es reconocer el trabajo que muchas de las maestras están realizando en todos los lugares, en todos los espacios, reconocer sus propuestas. Ahorita recuerdo, por ejemplo, todo el trabajo que hacen en torno al tema del maíz y todo lo que implica cultural, social y comunitariamente, y lo que se coloca de manera simbólica cuando se realiza este tema del maíz, que no es un tema, que es un tema importante, por ejemplo, cuando se hace la Feria del Maíz en la escuela, que lo impulsan varias maestras de práctica y colaborando con otras docentes y también con algunos docentes, pero que de pronto pareciera que es un tema secundario por hablar de cuestiones donde no están colocados procesos que parecen más académicos, y que justo hablar del maíz es hablar de la cultura, es hablar de producción, es hablar de un vínculo, de una comunidad con la tierra, y que esto tiene una forma distinta de interpretación y que es válida dentro de lo que nosotras estamos realizando. Entonces, aquí nos dice el maestro que hablar de diversidad de personas es comprender que el trabajo social incursiona en diversas instituciones, en contextos rurales y urbanos, donde tenemos que hablar de instancias, juventudes, adulteces y vejeces, porque justo somos una diversidad de seres humanos.
Y aquí lo coloco más concreto, no como lo hago en otras escuelas y facultades, porque conozco las prácticas que realizamos. Sé que muchos y muchas de ustedes están realizando reflexiones en torno, pero también sé que en varios espacios nos falta reflexionar sobre ello. Entonces, justo se trata de hacer visible y de dar el valor que corresponde a todas estas diversidades para borrar los procesos o para trastocar, para fracturar todos estos procesos históricos donde se han generado procesos de subordinación. Y creo que en las prácticas es un espacio justo donde se multiplica todo este tipo de discursivas, tanto cuando se generan procesos de desigualdad como cuando se empiezan a generar reflexiones sobre procesos de inclusión. ¿Y por qué lo digo en la práctica? Por el vínculo que se establece distinto entre docente, alumnas, alumnos, alumnes, en la práctica, que son procesos de acompañamiento mucho más cercanos y que tienen inclusive mayor incidencia dentro de la historia que van construyendo los futuros profesionales, a quienes recuerdan con más cariño o con menos cariño, es a sus profesores y profesoras de práctica. O sea, eso tenemos que aceptarlo por todo el tiempo que están ahí y porque ustedes tienen más influencia en estos procesos. Entonces creo que por eso la reflexión tendría que ser más profunda dentro de este tipo de espacios. Y entonces, como decía la maestra Luisa, ¿qué sucede con el lenguaje incluyente? El lenguaje incluyente, primero comentarles que no solo es un tema de gramática, como muchos lo han querido limitar. El lenguaje incluyente es una estrategia de visibilización, es una estrategia para romper el proceso de desigualdad, porque la desigualdad implica invisibilizar la presencia y los aportes de las mujeres y de las personas sexodiversas. Cuando en una sociedad se habla solo en forma de o sea, los hombres, lo humano, donde solo se habla de la historia del hombre, del sujeto social, o sea, cuando se habla de lo masculino, se borra lo femenino y se borran las diversidades. Y el lenguaje incluyente justo se trata de romper estos procesos históricos de desigualdad y también de romper inclusive el binarismo, de mirar que en esta sociedad no solo hay hombres y mujeres, sino es diversa en múltiples sentidos, pero sobre todo en esta forma de mirarnos como personas. Por lo tanto, el lenguaje incluyente es una forma de romper las inequidades que existen a partir del ser nombrada, nombrado, nombrade. Esto quisiera que lo colocáramos como principio, como un elemento principal, y no mirar solo el cumplimiento de un lenguaje, que luego inclusive dicen la Real Academia de la Lengua Española, y cuando a mí me dicen eso, digo, bueno, inclusive nosotros no somos reino, o sea, México no es un reino, o sea, en ese sentido de la Real Academia de la Lengua Española, hay una Academia Mexicana del Español, por ejemplo, al que no hacemos referencia. Entonces, es una institución que se creó justo en un contexto androcéntrico patriarcal, donde, no, pues, por supuesto que no reconoce todas estas construcciones que se están realizando en lo cotidiano, en múltiples espacios. El lenguaje incluyente, por lo tanto, lo que permite es visibilizar la existencia de las mujeres, los hombres y las personas que no se identifican, o sea, con estos géneros específicos, y por lo tanto se busca construir comunidades que promuevan en todo momento la igualdad entre las personas. Recuerdo que un chique de la Escuela de Trabajo Social compartimos proceso en la asignatura de género, y cuando fue esa parte todavía estábamos en virtual, y bueno, cuando fuimos a esa reunión donde se dio la bienvenida y nos permitieron participar a varias maestras, maestros, maestres, yo les dije, bueno, bienvenidos todas, todas y todes, y bueno, lo dije como parte de este reconocimiento, y cuando estuvimos en aula, me dijo, maestra, es la primera vez que me sentí nombrada. O sea, es la primera vez en un evento oficial que sentí que alguien me miró
y me reconoció y me nombró. Y entonces eso que me dijo me impactó de tal manera que dije, bueno, si lo hago ya por convicción, ahora lo hago con un compromiso justo de que sí permite el reconocimiento dentro de nuestra comunidad cuando está todo mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Dentro de nuestra caja de herramientas tenemos varias propuestas para poder hablar desde un lenguaje. Primero, el primer piso es no sexista, el segundo es incluyente, y el sexista justo se trata de generar una ruptura con todo aquello que manifieste, legitime y reproduzca todas las relaciones discriminatorias hacia las personas por razones de género, mismas que devalúan o invisibilizan a las mujeres y a las diversidades sexogenéricas a través de formas lingüísticas androcéntricas, misóginas o LGBTfóbicas. Y dice, ok, entonces dice la maestra Luisa, yo me siento negada como mujer cuando se habla del profesorado, porque mi función es la docencia. Entonces creo que esta reflexión que estás realizando, maestra, justo es algo que debemos ir colocando, porque el lenguaje no es algo que esté construido, el lenguaje incluyente tampoco es algo que esté terminado de construir, sino es una propuesta que nos invita a la reflexión y que nos invita a generar nuevas formas de expresión verbal que nos permita relacionarnos y que nos permita visibilizarnos. Y creo que esto que tú estás comentando, maestra, nos permite justo colocar otro nivel de reflexión dentro de este tipo de propuestas. ¿Cuándo es que este lenguaje nos va a permitir sentirnos incluidas a todas las personas? O sea, esto es importante y yo me llevo esta reflexión, maestra, porque creo que lo que estás comentando es importante. Y bueno, quisiera primero colocar el lenguaje no sexista y me voy al lenguaje incluyente. Hace rato hablamos, por ejemplo, de la palabra señorito, que el maestro decía que señorito es una forma despectiva de referirse a los hombres, por ejemplo, y una forma de lenguaje sexista inclusive es decir, corro como niña, ya vas a llorar como vieja, por ejemplo, decir, estás en tus días. O sea, no solo es una palabra, sino es una forma de expresar el menosprecio hacia un sexo, por ejemplo, hacia un género específicamente, no sexo, hacia un género. El corro como niña significa devalorar a las mujeres cuando realizan una actividad física, por ejemplo. Y el corro como niña no solo lo dicen los hombres, lo dicen las mujeres mismas, en un proceso de devaluación también, de reconocer la devaluación que tenemos tan introyectada, o sea, tan colocada dentro de nosotros como un tatuaje, donde nosotras mismas también nos devaloramos como mujeres, porque nos hemos visto históricamente justo devaluadas dentro de este tipo de espacios, y también a las mujeres les decimos, eres una zorra, o sea, y decir zorro y decir zorra en el español no es igual. O sea, decir zorra a una, en femenino es denostar a una mujer en sus prácticas sexuales. O sea, en utilizar el ejercicio sexual para lograr objetivos personales. Y decirle a un hombre que es un zorro, o sea, es reconocer la habilidad que tiene para colocarse en espacios, por ejemplo, de poder. Entonces, estos lenguajes es un lenguaje sexista que se va reproduciendo de manera cotidiana dentro de nuestros espacios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que por medio del lenguaje se afirma este tipo de desigualdades, y no solo de desigualdades, sino también de denostación a todas las condiciones que están colocadas. ¿Qué es lo que entonces estamos buscando? Estamos buscando que por medio del lenguaje también se reconozca la presencia de las diversidades. Y como les decía, no de las diversidades solo sexogenéricas, sino de reconocer que somos diversas, que somos diversos dentro de este lugar. Entonces, por lo tanto, hay algunas, se están construyendo el uso del lenguaje incluyente, y de hecho, mientras más lo vamos practicando, más vamos encontrando puntos que vamos reflexionando y que miramos que se necesitan nuevas estrategias para poder construir este lenguaje donde nos sintamos reconocidas y reconocidos.
y creo que me voy a ir más rápido porque el tiempo, creo que es 1 hora, ¿verdad, maestro? Y ya me excedí. Entonces, Tenemos 15 minutos más, maestra. Este tema es muy importante entonces, para nosotros, nosotras. gracias. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Construir formas de lenguaje que nos permitan sentir incluidas, incluidos, incluides. Se busca la construcción de sustantivos colectivos donde se rompa con el binarismo o se rompa solo con el nombrar lo masculino. Se busca también, se propone el uso de artículos para ir desagregando las alumnas, los alumnos, les alumnes, las docentes, los docentes, les docentes, y justo considerar que hay muchas palabras que se han construido históricamente y que parecen neutras y que en el fondo realmente no son neutras. Mi postura es que justo la neutralidad en términos reales no existe, o sea, siempre estamos dentro de un lugar y que se trata justo de mirar cómo nos vamos incluyendo dentro de este tipo de lugares. Se habla del desdoblamiento femenino y masculino cuando estamos hablando, sobre todo del desdoblamiento no binario, es decir, irnos incluyendo en el lenguaje, utilizar todos, todas y todos, por ejemplo. ¿Por qué estamos con esta reflexión? Y bueno, quizás en algún momento sería bueno tener una sesión específica sobre el lenguaje incluyente, porque estamos mirando cómo es posible a través del discurso transformar para nuestros usos sociales el lenguaje, para construir justo la igualdad en todos los niveles y que esto incluya en la representación, porque el lenguaje en el fondo lo que implica es representar a todas las personas que estamos de manera igualitaria y no construir cuestiones de desigualdad por medio del uso. Y bueno, me quedo hasta aquí con el lenguaje incluyente y voy a pasar a otro elemento que tenemos dentro de esta caja de herramientas y que es la cuestión de la información institucional. Y esto nos parece importante porque como docentes formamos parte de una comunidad universitaria y en múltiples ocasiones no conocemos lo que está sucediendo dentro de la universidad. Entonces, por lo tanto, aquí lo que hicimos dentro de esta caja de herramientas es acercar información sobre los temas de igualdad de género, porque es el tema que nos concierne a la SIGU, y el seguimiento de atención a casos de violencia por razones de género. Dentro de este apartado, ustedes van a encontrar primero una línea del tiempo que habla sobre el proceso histórico de cómo se ha construido este proceso desde lo académico y lo institucional, porque ya ahorita cuando hablamos de este espacio en el cual me encuentro, hablamos de un espacio de incidencia comunitaria y tenemos espacios, por supuesto, de formación académica, como lo es el CIEC, por ejemplo. Entonces, hablamos pues de estos, de cómo se ha ido construyendo estos procesos académicos y de incidencia dentro de la universidad y de algunas instancias que están creadas específicamente para hablar sobre este tipo de temas, como es la Comisión Especial de Igualdad de Género del H Consejo Universitario, donde estuvo, por ejemplo, inclusive nuestra antigua directora como secretaria, la maestra Leti Cano. Entonces está también la Coordinación para la Igualdad de Género, a la cual pertenezco, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Bueno, decirles que la Coordinación para la Igualdad de Género es el área encargada de hacer el diseño de política de igualdad para toda la universidad y de buscar estrategias de transversalización. Esto implica estrategias que permeen a toda la universidad en todas las áreas para poder ir construyendo comunidad igualitaria y libre de violencia. Ese es el trabajo de la SIGU. Dentro de dentro de la caja de herramientas describe las funciones de cada una de las áreas y sus atribuciones. Está el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIE, la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, que es la que se encarga de la atención de los casos desde octubre del 2021, por medio de la ruta de atención a casos de violencia de género, que se especifica dentro de este manual, que ahorita está en proceso de actualización
a partir del nuevo protocolo, las comisiones internas para la igualdad de género, que es una estrategia de transversalización que coordina la SIGU, y las personas orientadoras comunitarias. Y en el manual ustedes, ahí está. También es como que profesoras y profesores, digamos, fuerte como hombres para que se escuche. Ok, sí, ahí está otro ejemplo de lenguaje sexista. Gracias, maestro. Y decirles que en esta caja de herramientas está la descripción y el link a todas estas instancias universitarias. De manera posterior nos pareció relevante que les docentes conocieran lo que es la normativa universitaria sobre la igualdad de género. Justo para que reconociéramos en este momento a que estamos obligadas y obligados como docentes de la universidad, de la UNAM específicamente, que quizás en otras instancias tengan responsabilidades distintas, pero aquí en la universidad hay ya marcos que nos dicen cuáles son nuestras tareas que tenemos que realizar también. Entonces, cuando hablamos de la normativa universitaria sobre la igualdad de género, ¿qué se van a encontrar? Primero, ¿cuáles son las normativas vigentes de la UNAM sobre la igualdad de género? Y las acciones para la atención, acción, sanción y erradicación de casos de violencia. En cada uno de ellos ustedes van a encontrar un link de acceso a las publicaciones de esta normativa para su lectura, análisis y reflexión. Y el punto número 3 de esta normativa universitaria, un texto que les va a decir sobre por qué es importante leer este documento dentro del marco de incidencia del profesorado universitario. ¿Cuáles normativas están incluidas dentro de esta caja de herramientas? Los lineamientos generales para la igualdad de género en la UNAM, el acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México, el documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género, el Código de Ética de la UNAM, y está también en proceso de actualización, pronto vamos a tener una nueva versión, donde están incluidos los procesos de taxatividad para la sanción de los casos de violencia de género. Está incluido un manual sobre cómo aplicar estos procesos de taxatividad y además el nuevo protocolo que se ha publicado sobre la atención para los casos de violencia, donde están incluidas ya todas las nuevas instancias y están las funciones, está incluida la SIGU, la Abogacía General, en la Defensoría Universitaria y lo que nos corresponde a cada una de nosotras realizar en los casos de violencia de género, en los temas de prevención y atención. Entonces, todo eso ustedes lo van a hacer, lo van a tener dentro de este documento. Y también, y aquí ya lo digo de manera nuevamente rápida, cómo dar atención a casos de violencia de género. Y aquí quiero tener una reflexión inicial amplia, porque sobre todo cuando hablamos de profesorado, de algunas, por ejemplo, de trabajo social, de psicología, como parte de lo que tenemos dentro de nuestra formación es el acompañamiento a casos en múltiples, y también por la cuestión de la sensibilidad, incluso para los temas, pues, para los problemas que existen dentro de nuestra sociedad. Hay como una fuerte, ¿cómo decir? No quiero, o sea, como una fuerte interpelación de los casos de violencia que reconocemos dentro de nuestras aulas. Y aquí es importante decirles que que tenemos que reflexionar si tenemos las herramientas como para cada uno de los temas de los cuales nos vamos profesionalizando a través de nuestro ejercicio de incidencia profesional, si tenemos las suficientes herramientas para acompañar casos de violencia por razones de género.
Y yo me atrevería a decir que no todo el mundo tiene estas herramientas, porque al igual como hay una forma específica de atender a personas, por ejemplo, que tienen que es un tema de salud mental o un tema, por ejemplo, de salud en temas pediátricos, o en cuestiones de educación. O sea, cada quien va teniendo herramientas distintas. Yo no me atrevería, por ejemplo, a acompañar un tema de caso de salud mental, porque no es mi expertise. Entonces, preguntarnos si todo el mundo tenemos la expertise para atender casos de violencia por razones de género. Porque lo vemos justo como un problema personal, pero tiene elementos que son comunitarios y culturales. Entonces, no todo el mundo tenemos las herramientas suficientes y por lo tanto invitamos a quienes no tengan estas herramientas, e inclusive aunque hayan estudiado género, no todo el mundo está especializado en atender casos, que entonces se ubique como una persona que a lo mejor no puede acompañar, pero sí puede facilitar el cómo dar orientación a los casos de violencia por razones de género con nuestro alumnado. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos? De manera previa, antes de estar en nuestros grupos, y nos referimos inclusive hasta antes de iniciar los semestres, conocer, identificar y ubicar, que sean como los verbos detonadores. ¿Qué significa esto? Primero, conocer cuáles son los recursos institucionales a los cuales pueden tener acceso el alumnado, inclusive como docentes, hoy también como trabajadores, como personal también administrativo, dentro de la escuela y dentro de la universidad. En la escuela, afortunadamente, está la UNIGENS, la Unidad para la Igualdad de Género, que está en el edificio C, y que bueno, ahí es más rápida el decirle, mira, está la UNIGENS en caso de que detectemos, pero conocer significa decir, es en este horario en el que te pueden atender, son estos días, estas horas, ¿qué necesitas para poder ser atendido? Es decir, ubicar en qué consisten los servicios que proporciona la UNIGENS, identificar también, por ejemplo, a nivel estructural, qué espacios hay para apretar, por ejemplo, los postes amarillos en caso de alguna emergencia, de que esté en riesgo la integridad de las personas, ubicar, por ejemplo, cuáles son las otras instancias, las POCs, las personas orientadoras. Hay una persona orientadora que si no quiere ir a la UNIGENS, alguna docente que esté preparada justamente, que esté formada y capacitada para poder atenderlas en caso de violencia de género. Ante el caso, pues primero cerciorarnos qué es lo que está sucediendo, no profundizar en el tema de violencia porque esto podría implicar una revictimización. Es decir, si no estamos con las herramientas suficientes, podríamos decirle, mira, no te preocupes, pues mira, no pasa nada. Bienvenida al mundo real, esto sucede, te va a suceder a lo largo de toda tu vida. Cuando somos docentes o cuando estamos en una función administrativa, podríamos revictimizar a las personas porque representamos justo una figura de autoridad. Investigar, por lo tanto, qué recursos se tendrían que tener, qué conocimiento tendría que tener la persona para poder ser atendida de manera inmediata y poder canalizar. Aquí la acción principal es canalizar. No nos toca acompañar si no tenemos los recursos emocionales, profesionales para poder hacerlo. Tendríamos que mirar dentro de nuestra comunidad escolar, dentro de la escuela que existe. Está la CINIC en la escuela, están las POCs, está la UNIGENS, que podrían acompañar y orientar a las personas que vivan violencia, que existe en la universidad. Por ejemplo, ayer leía, es que fueron a buscar a la secretaria académica y no les dio ninguna resolución ante el caso de violencia, y la secretaria académica no tiene atribuciones para esto, pero sí lo tiene la Defensoría de los Derechos Universitarios, por ejemplo, y reconocer las diferencias que cada autoridad tiene ante las situaciones de violencia, por ejemplo, que se viven, qué les corresponde y qué les obliga por normatividad. Realizar, que es parte de lo que tendríamos que tener como docentes presentes,
¿qué también tendríamos que hacer? Evitar juicios, por ejemplo, evitar dar nuestra opinión ante esta situación, porque no sabemos las implicaciones que tiene. El tema, por ejemplo, de un tocamiento no es igual, no lo vive igual todas las personas. Si la persona trae condiciones de alguna condición emocional que le va a implicar un mayor impacto, por ejemplo, un acto de violencia, o hay personas que tienen mayores herramientas para procesar estos casos, entonces no sabemos qué va a suceder si doy una opinión personal, entonces evitar juicios. En caso de que requiera contención emocional y yo no tengo los recursos para hacerlo, que no estoy obligada a tenerlos, eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, decirle, aquí está la UNIGENS, inclusive acompañarle, llamar al teléfono de la Defensoría que aquí se encuentra dentro de esta presentación, que ahorita les doy el link, hablar a la Defensoría, que es la ruta de atención, conocer la ruta de atención, por lo tanto, que da la Defensoría, conocer esta ruta de atención, y con la persona que vivió la violencia de género, escucharle solamente, no presionarle, oye, mira, tienes que presentar una denuncia, tienes que ir con una persona especializada para que lo puedas realizar, o sea, no presionar porque cada quien tiene su propio proceso, no preguntar y no profundizar en lo que está viviendo, no comentar sobre el caso frente al grupo, porque muchas personas, por ejemplo, ha habido docentes, experiencia de docentes, que dice, no, es en mi grupo, es mi alumno, y yo lo que voy a hacer es decirle que está prohibido hacerlo dentro del grupo y decir, fulanito de tal realizó este acto contra la compañera. Eso puede colocar una situación de vulnerabilidad con la persona que vivió violencia, y también con el agresor inclusive. Entonces, no comentar el caso si la persona no ha dado la autorización para hacerlo, no confrontar al agresor y tampoco tratar de mediar. Esto es muy importante, porque en la experiencia que he tenido de atención a casos desde la UNIGENS, en la experiencia profesional también de atención a casos, y también inclusive desde lo que hemos sido testigas desde la CIGU, no todo el mundo no debemos de mediar, porque no tenemos las herramientas ni tenemos la figura para poder hacerlo, y esto en ocasiones podría agravar y profundizar la violencia. Por lo tanto, les invitamos a conocer la ruta de atención de los casos de violencia de género que realizó la Defensoría de Derechos Universitarios y que está escrita justo dentro de este documento que el día de hoy estoy presentándoles. También la caja de herramientas tiene recursos sobre buenas prácticas. Tenemos información institucional sobre igualdad de género y atención a casos de violencia, los cursos que vamos realizando para docentes en acuerdo con PAST, donde se da la constancia curricular. Tenemos cursos diseñados sobre temas de violencia de género, educación para la igualdad, perspectiva de género y otros temas más. Inclusive hemos tenido algunos compañeras aquí de la escuela para facilitar estos espacios. Temas inclusive sobre comunicación para la igualdad. Tenemos un grupo de miércoles para la igualdad. El próximo miércoles va a haber miércoles para la igualdad. El tema va a ser sobre trabajadoras sociales en el marco del Día Mundial de Trabajo Social. Me va a tocar coordinarlo. Entonces es una atenta invitación para que puedan acompañarnos y reflexionemos. Ahí, como es el Día de la Mujer, sí vamos a reflexionar sobre el aporte de las trabajadoras sociales, que me parece importante. Nuestro programa de los domingos, que se llama Violeta y Lloro. La boletina, que es un recurso institucional universitario, donde se hace difusión amplia de todas las actividades que se realizan en todas las escuelas y facultades sobre temas relacionados a esto. Y también dentro se colocan algunos elementos de apoyo audiovisual, videoconferencias y materiales de consulta que ustedes podrían utilizar de nuestros miércoles para la igualdad, donde hemos abordado una gran cantidad de temas que ustedes pueden usar pues como recursos para sus asignaturas. Hay materiales de consulta también especializados en diferentes temas.
Y también compartimos un glosario sobre palabras de uso frecuente o sobre sobre algunas palabras que consideramos que ustedes tendrían que conocer para hablar sobre estos temas de igualdad y de prevención de la violencia. Y comentarles pues que esta guía fue abierta desde el octubre del 2022, bueno, a octubre del 2022 ya teníamos un total casi de 6,000 clics, es decir, de 6,000 descargas, tanto a nivel universidad como externo. La hemos promovido también inclusive dentro de algunos espacios a nivel nacional y a nivel internacional, porque es como de las pocas cajas de herramientas que existen a nivel internacional inclusive, donde hay recursos muy concretos sobre qué colocar dentro de las aulas para poder hablar sobre estas comunidades. Y bueno, a quienes están, sobre quienes participamos en el diseño de esta caja de herramientas, y pues darles las gracias por este espacio que nos han facilitado el día de hoy. Y bueno, pues en el chat les voy a compartir el link para que puedan ustedes descargar esta caja de herramientas si es de su interés, y puedan leerla detenidamente y puedan tener pues mayores recursos para el uso de esta herramienta que hemos creado como propuesta desde la CIGO. Y bueno, pues ya con esto guardo silencio y les agradezco mucho su atención. Gracias. Gracias a usted, estimada maestra, por compartirnos esta importante información. Mire, quisiera robarle, maestra, si su agenda se lo permite, unos minutos más, 5 minutos más, igual maestras, maestros, si nos lo permiten, para preguntas muy concretas, seamos muy concretos, hacia este tema que nos ha compartido la maestra, y cerraremos con algunas reflexiones que quisiera colocar. 5 minutos, maestras, maestros. Maestra Norma y posteriormente maestra Verónica, por favor. Bueno, pues nada más agradecer a la maestra Gaby Gutiérrez en habernos compartido esta información tan valiosa, y pues además aterrizarnos en varios puntos y visibilizar, colocar lo que como docentes tenemos que tratar en el aula. Gracias por compartir la caja de herramientas, por supuesto nos será muy útil. Ya estoy aquí copiando la liga, ¿no? Para que varios de los profesores, profesoras de prácticas que estamos aquí, pues seguramente la vamos a conocer, pero quienes no tuvieron oportunidad de estar también, maestro Hugo, compartirla en el chat de las y de los docentes. ¿No? Pues sería todo. Gracias, maestra Gaby, y pues vamos a ir implementando todo este tipo de acciones. Por supuesto que ya, como bien lo comentaste, esto no es una moda, esto es inclusive una obligación constitucional, ¿no? El tema de género. Gracias. Gracias a usted, maestra Norma. Gracias por su comentario. Maestra Vero, por favor. Sí, gracias. Maestra Gaby, quisiera hacer este planteamiento y más bien pregunta. ¿También hay algún trabajo con relación a los alumnos como para pensar y considerar que sea de ida y vuelta, ¿no? Y también si está contemplado en esta parte de los actores sociales en la educación, que son docentes, alumnos y autoridades, que todos estemos incluidos en este trabajo que está presentando maestra. Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, maestra. Sí, importante pregunta. Sí. Gracias. Vamos a enviarles, estamos diseñando este proceso ya de diseño editorial, una caja de herramientas dirigida a alumnas, alumnos y alumnes, que se piensa lanzar para el siguiente semestre, para el inicio del siguiente semestre, que les vamos a compartir, y que justo es una reflexión desde otro lugar, pero que habla justamente de estos espacios de corresponsabilidad, ¿no? Eso, por supuesto que lo estamos haciendo. También se va a lanzar otra versión de caja de herramientas con algunas reflexiones actualizadas,
en base a las experiencias que hemos tenido. Y estos temas los estamos abordando también con las autoridades. No hay una caja de herramientas para autoridades, pero también está en proceso de diseño un manual sobre propuesta para diseño institucional para la transversalización de la perspectiva de género, que se me toca coordinarlo. Entonces, sí, también está en proceso, solo que aquí les comento que vamos como lento, con paso firme, porque somos pues un grupo pequeño que estamos para toda la universidad. Que estamos trabajando y mirando los recursos, por supuesto que sí. Y bueno, pues justo nuestras tareas es mirar qué más necesitamos ir construyendo para que toda nuestra universidad pues estemos ya colocadas en un espacio comunitario libre de violencia e igualitario, como lo merecemos todas los universitarios, ¿no? Sí, maestra, es muy importante porque creo que debemos seguir en la misma sintonía para no generar algunas dificultades con los alumnos. Por ejemplo, yo este semestre decidí 0 WhatsApp, no tengo grupo de WhatsApp, entonces se sorprenden. Entonces, sí, sobre ciertas actuaciones que de lo que nos acaba de compartir lo pongamos en práctica, me preocupa que ellos se vayan a sentir invadidos, se vayan a sentir, o sea, que más allá de que nosotros correctamente apliquemos lo que nos acaba de compartir, que ellos se vayan a sentir, no sé, raros, algo mal, no raros, algo mal, y que lejos de que podamos nosotros de realmente cumplir, pues vayamos a generar algunas dificultades con ellos, ¿sí? Yo estoy pensando en mi grupo y cómo les digo, ¿no? ¿Cómo les digo cómo quieren que te llame? Sí. O sea, me cuesta trabajo pensarlo, porque me puede decir, maestra, pero ¿por qué me está señalando, me está juzgando cuando no es la intención? Si yo siguiera plenamente a cabo lo que nos acaba de compartir. Entonces, quiero pensar que, por supuesto, es un proceso, ¿verdad? En el cual, bueno, vamos a interactuar, pero que también plenamente esta otra parte que es el alumnado, pues esté plenamente en el conocimiento para que no vaya a generar pues algunos resultados que no sean favorables para nadie, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, porque pues Muchas gracias. evitando pues males mayores. Le Gracias. agradezco mucho, maestra Vero. Comentarle, maestra, que esta caja de herramientas no fue elaborada justo por especialistas en el tema, y cada quien, o sea, por pedagogas, o sea, fue diseñada por diferentes especialistas, no solo en temas disciplinares, sino también en temas de género y de política, de igualdad. O sea, es una herramienta muy reflexionada. Decirle que por lo menos la experiencia que yo tengo de cuando les hablaba de espacios seguros, sobre esto, son herramientas que inclusive yo como docente he aplicado y que han sido procesos de reflexión colectiva, donde nos miramos justo como personas que podemos tomar decisiones y que vamos reconociendo lo que requerimos dentro del aula, y cada quien desde su lugar. Y que aquí justo empezamos por docentes, porque era importante el reconocernos como autoridad. O sea, es muy importante la reflexión, y que como docentes estamos en un riesgo muchas veces de generar con nuestras prácticas violencia. Entonces, la reflexión, por eso es esta invitación a reflexionarnos, a reflexionar cómo estamos ejerciendo la autoridad y cómo justo a partir de esa autoridad que tenemos, en múltiples ocasiones reproducimos violencias. Y si lo hacemos nosotros y nosotros primero, seguramente podremos generar movimientos con nuestros grupos, en los cuales también puedan reconocer que pueden hablar, que tienen también, que son reconocidas sus voces, sus aportes, sus experiencias, ¿no? Entonces tiene una lógica justo distinta, y sí es difícil, porque se trata justo de romper con lo que hemos con las prácticas que hemos tenido inclusive hasta este momento, y no me refiero a las prácticas escolares, sino me refiero a las prácticas sociales. Entonces, mi reflexión la dejo ahorita hasta ahí, pues.
Muchas gracias, maestra Gaby. Gracias, maestra Vero. Tenemos 3 minutos y yo quiero hacer una pregunta antes de que nos vayan y al finalizar, bueno, unos comentarios. Maestra, me queda muy claro que si yo, profesor varón, incomodo, hostigo a una compañera alumna, es violencia de género. ¿Qué pasa si esto mismo, si violento, si incomodo a un compañero alumno varón, se considera violencia de género, se considera violencia? ¿Y qué pasa si una compañera maestra igualmente violenta a una alumna, se considera violencia de género, solo es violencia? Quisiera, por favor, que me pudiera puntualizar esta pregunta. Gracias, Depende maestra. de la práctica, maestro. Depende de la práctica. Hay lógicas distintas. La cuestión de violencia por razones de género implica reconocer procesos de subordinación a partir de quiénes somos como hombres, mujeres y personas de las diversidades. Entonces, y hay violencias que se reproducen a partir del ejercicio de autoridad. Y las violencias por razones de género están colocadas a partir de la condición de género de con quién lo estoy realizando. Y es solo por su cuestión de género. O sea, me refiero a que es por la persona que es. Hay docentes, por ejemplo, que violentan a hombres, pero que pertenecen a las diversidades, por ejemplo. O sea, que colocan discursos homofóbicos o colocan discursos donde violentan las identidades de las otras personas. O sea, eso es importante, por eso hablamos del lenguaje sexista. ¿Hay maestras que pueden acosar a alumnas sexualmente? Sí. O sea, también hay prácticas de este tipo y nos ha tocado también, a mí me ha tocado mirar maestros que acosan a chicos que se reconocen como partes de las diversidades. Pero más bien lo que quiero comentar aquí es que la violencia de género es aquella que se coloca a partir de estas desigualdades construidas históricamente como procesos de subordinación a partir de los cuerpos que se identifican con una cuestión de identidad genérica. Y hay violencias que solo reproducen prácticas jerárquicas porque hay una cuestión de autoridad, de uso y de abuso del poder. Muchas gracias, maestra. Maestra Auralia, por favor, nos quedan 2 minutos. Tiene usted su micrófono apagado, maestra. 1 minuto. Perfecto, Pues maestra. Gracias. felicitar a Gabriela por este trabajo tan intenso y tan difícil de avanzar, pero yo les he de decir que aquí en el programa de género del Departamento de Salud Pública, que vemos como un determinante social el género, ¿sí? En salud, está reconocida la labor que están haciendo, ¿sí? Y está reconocida la labor que está haciendo la Escuela Nacional de Trabajo Social. Es de avanzada, ¿sí? Entonces, siempre me están solicitando una relación, propuesta de profesoras y profesores que estén en este ámbito de análisis y de inclusión y de igualdad. Entonces, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Auralia. Pues maestra Clau, si tienes 1 minuto, por favor, ya para cerrar nuestro tema, maestra. Claro que sí, muchas gracias. Yo me incorporé tiempo después y bueno, pues solo agradecer a la maestra Gaby, seguramente tú nuevamente agradecerás a la maestra Gaby, pero comentarles que acabo de colocar en el chat a propósito de lo que ya nos compartieron los horarios de la UNIGENS, otros datos de contacto de UNIGENS, decirles también que en el caso de nuestra escuela solo contamos con 2 personas orientadoras comunitarias, que son la maestra Claudia Barrera, ella da género, da investigación cualitativa, si no me equivoco, cambio social en este momento, y también la maestra Sacil Valencia Ceguera, que a su vez, bueno, pues también es responsable de la UNIGENS, y que también en el caso de la Comisión Interna de Igualdad de Género se quedó conformada el año pasado y de la cual, bueno, pues soy parte de esta comisión, la maestra Elia Rosa es parte de la comisión como parte de la administración, pero decirles también, maestras, que tenemos como integrantes del Consejo Técnico de esta comisión a la maestra
Yesenia, que ella es profesora de prácticas, y que también tenemos como integrantes de la comunidad académica a la maestra Consuelo, que es también profesora de prácticas, a la maestra Crisanta, que es profesora de asignatura teórica, y a la maestra Ariana, que es una de nuestras personas invitadas como asesoras. Entonces, decirles que se acerquen, se han creado algunos espacios, foros de reflexión para hacer la difusión de estos espacios con los que contamos para dar seguimiento a esta agenda de transversalización de la perspectiva de género. Adelante, maestro Hugo. Muchas gracias, maestra. Pues agradecerle efectivamente, maestra Gaby Gutiérrez, esta excelente conferencia que nos da. Estará nuevamente la maestra el próximo martes, ahora por la tarde, con nuestras compañeras y compañeros maestros que asistirán a la segunda reunión académica en ese día y en esa hora. La UNAM está haciendo un esfuerzo muy enorme por erradicar la violencia. En nuestra escuela no es la excepción. El Departamento de Prácticas Escolares, y entiéndase el departamento, nuestras profesoras, profesores, compañeras coordinadoras de las secciones académicas, estamos promoviendo una cultura de la prevención. Queremos erradicar la violencia. Por supuesto, nos queda claro que ser profesor, profesora, tiene que ver con un lugar jerárquico en el aula y que debemos desarrollar prácticas educativas libres de violencia. Si bien es cierto, somos una autoridad, como ya lo señaló la maestra y lo retomó de ahí, debemos ser una autoridad que construya desde lo colaborativo, desde la forma de respeto a todas y todos, ¿no? Debemos cortar esta reproducción cultural que hemos ido arrastrando por mucho tiempo. No va a ser fácil, pero lo tenemos que ir haciendo y lo tenemos que ir colocando. Y pues a nombre de la maestra Carmen Casarratia, maestra Gaby, le agradecemos mucho su participación en esta reunión académica de profesorado de prácticas escolares. Le haremos llegar su constancia y pues con esto finalizamos esta sesión, cierro la grabación y continuamos con nuestra reunión académica. Muchas gracias a todas y a todos. Sí, gracias y hasta luego. Gracias. Estar aquí compartiendo el espacio. Bye, bye.